No subas a la tribuna sin una causa justa que defender y no bajes de ella sin la certidumbre de la dignidad cumplida. Maestro José Muñoz Cota. Amigas y amigos, soy Enrique Alberto Mendoza Filidor. Vengo del hermoso municipio de Banderilla del estado de Veracruz, uno de los 3 más importantes de la República Mexicana. Y hoy participo con mucho entusiasmo en el curso internacional de oratoria académica, el cual está organizado magistralmente por la Universidad de Las Tunas y que amablemente me ha invitado a impartir el taller de la oratoria del siglo XXI, su valor para la educación y la ciencia. Indiscutiblemente, este taller tiene que ver principalmente con el gran esfuerzo que realiza la Universidad de Las Tunas para promover la oratoria como un ejercicio vital dentro de la educación. Y en este hermanamiento con países que estamos involucrados en este propósito, hace posible que este gran encuentro internacional tenga resultados positivos. Para mí, representa un enorme compromiso ser agradecido con Dios en primer lugar y en segundo con esta gran universidad por haberme permitido conocer a un gran docente de ustedes, al doctor Alberto Velázquez López, quien tuve la oportunidad de abrazarle en Perú y escuchar con atención sus grandes conocimientos del mundo de la educación, la filosofía y la oratoria. Y para poder expresarlo, recuerdo las palabras de Álvaro Mutis, quien dijo que cuando la gratitud es tan absoluta, las palabras sobran. Quiero decirles que cuando tuve la oportunidad de mostrar esa gratitud, fue posible que recibiera en esta su casa, aquí en el estado de Veracruz, por muchos días, a mi querido amigo y hermano de la palabra, doctor Alberto Velázquez López. Es un honor conocerle y hoy le agradezco esta gran oportunidad. Mi nombre es Enrique Alberto Mendoza Filidor. Soy docente de la Universidad Veracruzana, una universidad con más de 180,000 estudiantes en toda la entidad, y así de la Universidad de Jalapa, la primera universidad particular en la capital del estado más importante de la zona sur-sureste de la República Mexicana. Soy licenciado en Derecho, maestro en docencia universitaria y doctor en Derecho. Quiero decirles que hoy represento dignamente a la Escuela Superior de Oratoria Asociación Civil y soy parte del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública como consejero y como director de Iberoamérica Tiene la Palabra. Esta plática tiene 3 tiempos: las grandes condiciones que se vivieron en el pasado para entender la importancia de la oratoria, lo que vivimos hoy en el presente y lo que tenemos como una expectativa enorme para el futuro. Las condiciones del pasado nos obligan a recorrer países como Egipto, Grecia, Roma, Europa y América. En Egipto tenemos el claro ejemplo de Ptahhotep, el gran visir de los faraones, que tuvo como una de sus principales tareas recoger la sabiduría contemporánea allá en la época de 2350 a.C. y pudo escribir en pergaminos que aún subsisten en el Museo del Louvre la posibilidad de saber, en principio, cómo se utilizaba el debate y cómo era la importancia de las palabras para que los gobernantes le hablaran adecuadamente al pueblo. Hablaban de ética, de moral, de valores, pero sobre todo tenía la oportunidad de mencionar la importancia que tiene la oratoria. En Grecia, donde surge este bello arte, se considera en 2 vertientes fundamentales: la retórica como reglas especiales para la expresión pública y la oratoria como un bello arte para poder motivar a la población hacia los propósitos encausados.
En Grecia pudimos observar que la democracia se vinculaba estrechamente con la oratoria. También hubo una escuela denominada los sofistas, aquellos que llevaron a Sócrates, al gran sabio, a tomar la cicuta solo porque le acusaban falsamente por el tema de perversión a la juventud. Sin embargo, como escuela dejaron muchos precedentes. Uno de los más grandes maestros que podemos considerar es Aristóteles, aquel que le enseñara al gran conquistador Alejandro Magno que no solamente había que ver hacia adelante, sino hacia arriba. De ahí la leyenda que le preguntaran a Alejandro Magno que por qué quería más a su maestro Aristóteles que a su padre Filipo. Y dijo, es que mi padre me ha enseñado a conquistar la tierra, pero Aristóteles, mi maestro, me ha enseñado a conquistar el universo a través de las estrellas. En Grecia se desarrollaba fundamentalmente un tipo de oratoria judicial en el que se desenvolvía magistralmente Lisias. En el foro deliberativo, Demóstenes, el padre de la oratoria, y en el ámbito demostrativo, Isócrates, que fue uno de los más grandes oradores de aquella época. De ahí trascendemos a Roma, donde el ámbito jurídico destacaba. En los tribunales, los discursos judiciales tenían una gran calidad argumentativa. En el foro público se hablaba de los discursos políticos y en el ámbito religioso la fe y las creencias eran fundamentales. En Roma se empezó a dar a partir del siglo II a.C. una enorme importancia a la oratoria para poderla implementar en la educación como un medio para dar información, para dar conocimiento y para transmitir las experiencias. De ahí que se vino el desarrollo de la prosa latina, la reflexión teórica, la retórica y la gramática como materias fundamentales. En la Europa medieval vale la pena recordar que hubo escuelas de los monasterios, las cuales se dividían entre los pobres y los ricos, la monástica para los pobres y la episcopal para los ricos. En esa escuela episcopal se enseñaban las artes liberales divididas en dos, trivium y quadrivium, y en la trivium se hablaba de gramática, dialéctica y retórica. En Roma también se llevaba a cabo fundamentalmente la enseñanza a través de este proceso que fue trascendiendo en la educación. En Europa se pudo conocer la importancia de la oratoria en la Revolución Francesa, donde Robespierre y Danton dieron lujo de esta extraordinaria fuerza de la palabra, y donde una mujer, después de que se escribieron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, ella escribió los derechos universales de la mujer y la ciudadana, Olympe de Yorken. Y bueno, tenemos también que en el Parlamento inglés hubo oportunidad de conocer desde 2215 el desarrollo del parlamentarismo, de la oralidad, y en España indiscutiblemente había una tendencia a considerar la separación de la retórica de la dialéctica. En la Nueva España, aquí en este territorio, así como sucedió en muchos territorios que fueron conquistados por los españoles, la oratoria sagrada predominaba con la expectativa del control para la evangelización. El discurso cívico, así como el discurso académico y forense, recordando que en nuestro país se fundó el primer ayuntamiento de América y también una gran universidad, la que hoy es nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, que a lo largo y a lo ancho de la historia, el pasado nos muestra que la oratoria tuvo una gran implicación en el poder público y en la educación. Hoy, la oratoria tiene un gran proceso de comunicación comenzando hacia nosotros mismos, diciéndonos palabras motivacionales. La intracomunicación personal nos permite reconocernos como seres magníficos, extraordinarios,
llenos de esperanza cada amanecer. Y esta comunicación intrapersonal se convierte en una comunicación interpersonal para con las demás personas que nos rodean en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario. Los gobiernos, al recibir un mandato, tienen que saber cómo comunicar y cómo expresar en ese sentido la obra pública o las acciones que tomen como una base de la decisión. Y la comunicación masiva, que hoy en día a través de las redes sociales y del servicio de Internet está tomando un mayor auge. Con todo lo anterior, vale la pena recordar entonces que la oratoria a lo largo de la historia ha tenido que asumirse como una técnica para la expresión oral, donde la forma se constituye en la voz, la gesticulación, la mirada, los ademanes, la postura, y el fondo constituye la organización de las ideas en introducción, desarrollo y conclusión, donde el contenido representa la lógica del conocimiento para la organización de las ideas y la emotividad representa el control y el dominio de las emociones para poder decirlo en público. Bien decía Esopo, las palabras que no van seguidas de los hechos no valen nada. Y ante eso, ante un pensador de hace de miles de años, hoy estamos comprometidos en el siglo XXI a generar una oratoria que vaya dirigida hacia la ciencia y hacia la educación. Pero todo tiene que ver principalmente con reglas, con disciplina. Por ello, nosotros en la Escuela Superior de Oratoria, Asociación Civil, tenemos reglas fundamentales que vale la pena compartir con ustedes. La primera gran regla de oro es leer, practicar y practicar. La segunda gran regla es escuchar el doble de lo que hablamos. La tercera gran regla es se convence con argumentos. La cuarta regla es se conmueve con emociones. Y la quinta es la total, es se trasciende con acciones. De nada servirían las otras reglas si no hacemos lo que decimos. De ahí que me permito compartirles que hay un libro extraordinario que se llama Domine su lenguaje, de la editorial Norma, y que vale la pena conseguir. De ahí me tomo el atrevimiento de conocer lo que es la comunicación y el lenguaje, lo que representa desde los orígenes de la humanidad, desde el momento en que dejamos de ser Homo silvestris para ser Homo sapiens. El gran doctor Rafael Seco comparte que el lenguaje es el gran instrumento de comunicación de la humanidad y que debemos entender que a través de este gran instrumento se ha logrado avanzar al grado tal de que hemos perdido la dirección y no logramos concebir si primero fue el lenguaje y después la sociedad o primero fue la sociedad y después el lenguaje. Es un binomio inseparable. Ante tal circunstancia, el mismo maestro nos pide que reflexionemos sobre el pensamiento y las emociones, las cuales deben traducirse en palabras y las palabras en hechos. El maestro y doctor Lázaro Carreter ha tenido la inteligencia de podernos decir que la expresión escrita es más difícil que la hablada. Y tiene razón, porque cuando se escribe se tienen que buscar distintos géneros para poder concebir cuál es el estilo con el que tenemos que llevar a cabo ese escrito. Sin embargo, hay quien dice, como el doctor José D. Martínez Albertes, que el léxico utilizado en una conferencia o clase docente exige organización fonética y morfológica, lo cual vale la pena recordar también lo que nos dice el doctor Juan Ramón Jiménez, quien escribe: como habla irá más lejos en el porvenir que quien habla como escribe. Y con esto nos hace entender este texto y estos autores que vamos rumbo a la tecnificación de la comunicación oral, es decir, la técnica que debemos emprender para enseñar,
para aprender a hablar en público. Y yo, de la manera más humilde, puedo compartirles una técnica que le he denominado la técnica Philidor, con las 5P: propósito, pasado, presente, porvenir y propuestas. Con el propósito definido desde el momento en que hablamos, ya sabemos el rumbo que tenemos que tomar. El pasado es fundamental para justificar, el presente para entender y el porvenir para visualizar lo que nos depara, y para tal motivo las propuestas son necesarias. Las 5P son la técnica Philidor que me he permitido registrar como tal para que pueda quedar dentro del esquema del proceso educativo como una buena base para el desarrollo cultural y académico de nuestros estudiantes. Es decir, que desde México estamos impulsando que la oratoria sea una materia y una técnica para el desarrollo oral de todas y todos los estudiantes desde el nivel primaria hasta educación superior. Por lo tanto, el día de hoy, siglo XXI, 2022, no podemos dejar pasar desapercibido que la alerta global de este terrible mal como la pandemia nos ha dejado una profunda huella en las palabras que tenemos que recordar: prevención, cuidado, solidaridad, emoción, compromiso, respeto, integridad, reconocimiento y sobre todo esperanza. Por lo tanto, dentro de estas palabras se conjuga otro camino rumbo a este siglo XXI que está empezando, hacia la cuarta revolución industrial, donde las palabras inteligencia artificial, el internet de todas las cosas, el big data y todo lo que representa la esencia del conocimiento humano para poder desplazar la mano de obra humana para generar la mano de obra mecánica, puede constituir la desaparición de muchas tareas, de muchas profesiones, pero también la generación de otras más. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para este gran reto de la humanidad. Y para poder comprender las condiciones del presente siglo XXI, me he tomado el atrevimiento de consultar a uno de los filósofos actuales más prominentes y más destacados en el planeta, Byung-Chul Han, un filósofo coreano formado en Alemania, que nos dice que la sociedad disciplinaria, aquella que formaba escuelas, que formaba industria, que formaba cárceles psiquiátricos y todo ello, ha tenido que quedarse atrás para tener otro tipo de sociedad. Hoy vivimos una sociedad de grandes centros comerciales, de gimnasios, de torres, de oficinas, de bancos, de laboratorios genéticos, de un progreso indiscutible, pero que está abriendo un pensamiento de la sociedad en donde hay un exceso de positivismo. La sociedad disciplinaria de Foucault ha desaparecido para empezar a generar una sociedad más correspondiente a la tecnología y al ritmo de vida que se está viviendo, de que todo es posible, de que todo se puede alcanzar. La positividad puede ser perjudicial, inclusive porque hace que se disperse la atención. Este filósofo nos manda una llamada de atención, que nosotros en esta pandemia pudimos mostrar lo que realmente somos como humanidad, y lamentablemente tenemos que reconocer que hemos estado perdiendo la batalla de la concientización. Por eso las palabras tienen que ser contundentes en la esperanza, en la convicción, en los valores, en la ética. Permítanme compartirles un libro también que les voy a hacer llegar a través del WhatsApp que tenemos, el de los 25 discursos más importantes de la historia de la humanidad, y que tiene que ver con lo más reciente vivido en la época contemporánea. Y en este libro destaca como su discurso número 12 las palabras de Fidel Castro, del gran general Fidel Castro, el 12 de octubre de 1979 allá en la ONU, cuando digamos finalmente que adiós a las armas y
consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana, nos dijo Fidel Castro, el gran orador de América. Y cuando hablamos de la ciencia, en ese mismo libro de los 25 discursos para escribir la historia, en el discurso 19, Marie Curie nos habla de la belleza de la ciencia, y yo considero que la oratoria se tiene que convertir en una disciplina, en una técnica, en una ciencia del conocimiento de nuestro lenguaje, porque lo que hablamos, hacemos, y lo que no hacemos nos muestra nuestra realidad humana. La ciencia es bella, y es por esa belleza que debemos trabajar en ella. Quizás algún día un descubrimiento científico como el radio puede ser un descubrimiento que beneficie a toda la humanidad. Y el descubrimiento científico, filosófico y emocionalmente creíble es la posibilidad de que a través de la palabra podamos construir energía para transformar al mundo, que a través de nuestras palabras podamos generar un ambiente de solidaridad, de respeto, de humanidad. Y es ahí donde entro, que la educación merece tener a la oratoria como materia para poder construir grandes oportunidades del conocimiento político, social, religioso y económico. Amigas y amigos, para mí es un privilegio estar con todas y todos ustedes. La oratoria del presente requiere no solamente saber dar clase en el aula, dar clase de manera virtual, o qué decir del nuevo sistema o método TED, en donde nos enseñan que hay que organizar una idea magistral para poderla vender y poder mostrar ante todas y ante todos de una manera coloquial lo que puede ser una idea que cambia el mundo. Por esa razón estoy aquí, convencido de la idea por la que he luchado estos 35 años, en la que creo fervientemente, al formar a niñas y niños, adolescentes y jóvenes, y al verlos crecer y verlos hoy como padres de familia. Precisamente antier estuve en la boda de uno de mis primeros alumnos, que hoy es gerente de una empresa en Kansas, y su hermana, que también fue mi alumna, de una empresa de alimentos en Alemania, y que gracias a su desenvolvimiento oral fueron considerados en grandes oportunidades. Y así como ellos, hemos formado líderes que son políticas y políticos, académicos, escritores, y créanme que una de las cosas más emocionantes de la oratoria es que siembra semillas de esperanza en el alma de las personas. Hay personas que lamentablemente han perdido su conciencia y su alma y se venden al mejor postor. Hoy quiero decirles que si hay algo de lo que admiro del pueblo maravilloso de Cuba, es su esencia del amor a lo propio. Esa música cubana, esa comida cubana, esas tradiciones cubanas tienen que perdurar ahora más que nunca, con el orgullo, identidad y trascendencia de lo que no son, sino de lo que están siendo para construir la Cuba del siglo XXI. La oratoria del siglo XXI va más allá de lo que hemos visto en la historia de la humanidad. Es la oratoria que construye una esperanza de modificar la construcción mental de las personas para poder convertirnos en mejores seres humanos a favor de la propia humanidad. Cuando vemos un orador o una oradora que solamente busca su reconocimiento con el egoísmo, con el egocentrismo de obtener el aplauso, y no es capaz de mover un solo dedo por su comunidad, entonces no se debe atrever a llamarse orador u oradora, porque entonces no lo será jamás. La oratoria se ve en los hechos, en la vida cotidiana, en tu forma de vivir, en tu forma de ser, en tu forma de comprometerte, porque la palabra
es la esencia de nuestra identidad. Si se ha fortalecido el criterio de que la palabra es libre, tenemos que luchar por ella y defenderla si es necesario. Desde esta humilde escuela superior de oratoria hemos construido ese ideal, formando compromiso en nuestra niñez y juventud de que cuando hablen en público lo hagan por causas justas que defender, como nos los enseñó el maestro José Muñoz Cota. Y desde aquí, desde Veracruz, con la tradición instrumental para la música, con el requinto, el arpa y la jarana, le dedico a Cuba mi palabra veracruzana. Que Dios bendiga Cuba, que Dios bendiga la Universidad de las Tunas, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y hasta pronto.